Los grupos de empleo son: Grupo. Fórmula para la calificación. Fórmula para la calificación. 1. Empleos con requisito mínimo de experiencia hasta 12 meses. Para este grupo, en la prueba de valoración de antecedentes solo se valorará hasta un máximo de 360 días de experiencia profesional relacionada adicional al requisito mínimo y el puntaje máximo asignado será de 40. Igual a 40.360. 2. Empleos que exigen experiencia entre 13 y 24 meses como requisito mínimo. Para este grupo, en la prueba de valoración de antecedentes solo se valorará hasta un máximo de 720 días de experiencia profesional relacionada adicional al requisito mínimo y el puntaje máximo asignado será de 40. Igual a 40.720. 3. Empleos que exigen experiencia entre 25 y 36 meses como requisito mínimo. Para este grupo, en la prueba de valoración de antecedentes solo se valorará hasta un máximo de 1080 días de experiencia profesional relacionada adicional al requisito mínimo y el puntaje máximo asignado será de 40. Igual a 401.080. 4. Empleos que exigen 37 o más meses de experiencia como requisito mínimo. Para este grupo, en la prueba de valoración de antecedentes solo se valorará hasta un máximo de 1440 días de experiencia profesional. Igual a 401.440. Grupo. Fórmula para la calificación. Fórmula para la calificación. Relacionada adicional al requisito mínimo y el puntaje máximo asignado será de 40. Experiencia profesional B. Empleos del nivel profesional. La calificación se aplicará de acuerdo con 4 grupos de empleos conformados a partir de la cantidad de experiencia exigida en el requisito mínimo. Los grupos de empleo son: Grupo. Fórmula para la calificación. Fórmula para la calificación. 1. Empleos con requisito mínimo de experiencia hasta 12 meses. Para este grupo, en la prueba de valoración de antecedentes solo se valorará hasta un máximo de 360 días de experiencia profesional adicional al requisito mínimo y el puntaje máximo asignado será de 10. Igual a 10.360. 2. Empleos que exigen experiencia entre 13 y 24 meses como requisito mínimo. Para este grupo, en la prueba de valoración de antecedentes solo se valorará hasta un máximo de 720 días de experiencia profesional adicional al requisito mínimo y el puntaje máximo asignado será de 10. Igual a 10.720. 3. Empleos que exigen experiencia entre 25 y 36 meses como requisito mínimo. Para este grupo, en la prueba de valoración de antecedentes solo se valorará hasta un máximo de 1080 días de experiencia profesional adicional al requisito mínimo y el puntaje máximo asignado será de 10. Igual a octubre de 1080. 4. Empleos que exigen 37 o más meses de experiencia como requisito mínimo. Para este grupo, en la prueba de valoración de antecedentes solo se valorará hasta un máximo de 1440 días de experiencia profesional adicional al requisito mínimo y el puntaje máximo asignado será de 10. Igual a octubre de 1440.
La experiencia adicional al requisito mínimo se valorará de acuerdo con la experiencia exigida para el empleo y tendrá un puntaje acumulable con una parte entera y dos decimales truncados. La escala de calificación será de 0,00 a 40,00 puntos para la experiencia profesional relacionada y de 0,00 a 15,00 puntos para la experiencia profesional. Experiencia profesional relacionada. La calificación se aplicará de acuerdo con 4 grupos de empleos conformados a partir de la cantidad de experiencia exigida en el requisito mínimo. Los grupos de empleo son: Grupo. Fórmula para la calificación. Fórmula para la calificación. 1. Empleos con requisito mínimo de experiencia hasta 12 meses. Para este grupo, en la prueba de valoración de antecedentes solo se valorará hasta un máximo de 360 días de experiencia profesional relacionada adicional al igual a 40.360. Grupo. Fórmula para la calificación. Fórmula para la calificación. Requisito mínimo y el puntaje máximo asignado será de 40. 2. Empleos que exigen experiencia entre 13 y 24 meses como requisito mínimo. Para este grupo, en la prueba de valoración de antecedentes solo se valorará hasta un máximo de 720 días de experiencia profesional relacionada adicional al requisito mínimo y el puntaje máximo asignado será de 40. Igual a 40.720. 3. Empleos que exigen experiencia entre 25 y 36 meses como requisito mínimo. Para este grupo, en la prueba de valoración de antecedentes solo se valorará hasta un máximo de 1080 días de experiencia profesional relacionada adicional al requisito mínimo y el puntaje máximo asignado será de 40. Igual a 401.080. 4. Empleos que exigen 37 o más meses de experiencia como requisito mínimo. Para este grupo, en la prueba de valoración de antecedentes solo se valorará hasta un máximo de 1440 días de experiencia profesional relacionada adicional al requisito mínimo y el puntaje máximo asignado será de 40. Igual a 401.440. Experiencia profesional C. Empleos de los niveles técnico y asistencial. La calificación se aplicará de acuerdo con 4 grupos de empleos conformados a partir de la cantidad de experiencia exigida en el requisito mínimo. Los grupos de empleo son: Grupo. Fórmula para la calificación. Fórmula para la calificación. 1. Empleos con requisito mínimo de experiencia hasta 12 meses. Para este grupo, en la prueba de valoración de antecedentes solo se valorará hasta un máximo de 360 días de experiencia profesional adicional al requisito mínimo y el puntaje máximo asignado será de 15. Igual a 15.360. 2. Empleos que exigen experiencia entre 13 y 24 meses como requisito mínimo. Para este grupo, en la prueba de valoración de antecedentes solo se valorará hasta un máximo de 720 días de experiencia profesional adicional al requisito mínimo y el puntaje máximo asignado será de 15. Igual a 15.720. 3. Empleos que exigen experiencia entre 25 y 36 meses como requisito mínimo.
Para este grupo, en la prueba de valoración de antecedentes solo se valorará hasta un máximo de 1080 días de experiencia profesional adicional al requisito mínimo y el puntaje máximo asignado será de 15. Igual a 151.080. 4. Empleos que exigen 37 o más meses de experiencia como requisito mínimo. Para este grupo, en la prueba de valoración de antecedentes solo se valorará hasta un máximo de 1440 días de experiencia profesional adicional al requisito mínimo y el puntaje máximo asignado será de 15. Igual a 151.440. La experiencia adicional al requisito mínimo se valorará de acuerdo con la experiencia exigida para el empleo y tendrá un puntaje acumulable con una parte entera y dos decimales truncados. La escala de calificación será de 0,00 a 40,00 puntos para la experiencia relacionada R&D. 0,00 a 10,00 puntos para la experiencia laboral EL. Experiencia relacionada. La calificación se aplicará de acuerdo con 4 grupos de empleos conformados a partir de la cantidad de experiencia exigida en el requisito mínimo. Los grupos de empleos son: Grupo. Fórmula para la calificación. Fórmula para la calificación. 1. Empleos con requisito mínimo de experiencia hasta 12 meses. Para este grupo, en la prueba de valoración de antecedentes solo se valorará hasta un máximo de 360 días de experiencia profesional relacionada adicional al requisito mínimo y el puntaje máximo asignado será de 40. Igual a 40.360. 2. Empleos que exigen experiencia entre 13 y 24 meses como requisito mínimo. Para este grupo, en la prueba de valoración de antecedentes solo se valorará hasta un máximo de 720 días de experiencia profesional relacionada adicional al requisito mínimo y el puntaje máximo asignado será de 40. Igual a 40.720. 3. Empleos que exigen experiencia entre 25 y 36 meses como requisito mínimo. Para este grupo, en la prueba de valoración de antecedentes solo se valorará hasta un máximo de 1080 días de experiencia profesional relacionada adicional al requisito mínimo y el puntaje máximo asignado será de 40. Igual a 401.080. 4. Empleos que exigen 37 o más meses de experiencia como requisito mínimo. Para este grupo, en la prueba de valoración de antecedentes solo se valorará hasta un máximo de 1440 días de experiencia profesional relacionada adicional al requisito mínimo y el puntaje máximo asignado será de 40. Igual a 401.440. Experiencia laboral. La calificación se aplicará de acuerdo con 4 grupos de empleos conformados a partir de la cantidad de experiencia exigida en el requisito mínimo. Los grupos de empleos son: Grupo. Fórmula para la calificación. Fórmula para la calificación. 1. Empleos con requisito mínimo de experiencia hasta 12 meses. Para este grupo, en la prueba de valoración de antecedentes solo se valorará hasta un máximo de 360 días de experiencia profesional adicional al requisito mínimo y el puntaje máximo asignado será de 10. Igual a 10.360. 2.
Empleos que exigen experiencia entre 13 y 24 meses como requisito mínimo. Para este grupo, en la prueba de valoración de antecedentes solo se valorará hasta un máximo de 720 días de experiencia profesional adicional al requisito mínimo y el puntaje máximo asignado será de 10. Igual a 10.720. 3. Empleos que exigen experiencia entre 25 y 36 meses como requisito mínimo. Para este grupo, en la prueba de valoración de antecedentes solo se valorará hasta un máximo de 1080 días de experiencia profesional adicional al requisito mínimo y el puntaje máximo asignado será de 10. Igual a octubre de 1080. Grupo. Fórmula para la calificación. Fórmula para la calificación. 4. Empleos que exigen 37 o más meses de experiencia como requisito mínimo. Para este grupo, en la prueba de valoración de antecedentes solo se valorará hasta un máximo de 1440 días de experiencia profesional adicional al requisito mínimo y el puntaje máximo asignado será de 10. Igual a octubre de 1440. 5.5.2 Empleos que tengan como requisito mínimo experiencia profesional, niveles asesor y profesional, o laboral, niveles técnico y asistencial. A. Empleos del nivel asesor. La experiencia adicional al requisito mínimo se valorará de acuerdo con la experiencia exigida para él. Empleo y tendrá un puntaje acumulable con una parte entera y dos decimales truncados. La escala de calificación será de 0, 0,00 a 40, 40,00 puntos para la experiencia profesional y de 0, 0,00 a 10, 10,00 puntos para la experiencia profesional relacionada. Experiencia profesional relacionada. La calificación se aplicará de acuerdo con 4 grupos de empleos conformados a partir de la cantidad de experiencia exigida en el requisito mínimo. Los grupos de empleos son: Grupo. Fórmula para la calificación. Fórmula para la calificación. 1. Empleos con requisito mínimo de experiencia hasta 12 meses. Para este grupo, en la prueba de valoración de antecedentes solo se valorará hasta un máximo de 360 días de experiencia profesional relacionada adicional al requisito mínimo y el puntaje máximo asignado será de 10. Igual a 10.360. 2. Empleos que exigen experiencia entre 13 y 24 meses como requisito mínimo. Para este grupo, en la prueba de valoración de antecedentes solo se valorará hasta un máximo de 720 días de experiencia profesional relacionada adicional al requisito mínimo y el puntaje máximo asignado será de 10. Igual a 10.720. 3. Empleos que exigen experiencia entre 25 y 36 meses como requisito mínimo. Para este grupo, en la prueba de valoración de antecedentes solo se valorará hasta un máximo de 1080 días de experiencia profesional relacionada adicional al requisito mínimo y el puntaje máximo asignado será de 10. Igual a octubre de 1080. 4. Empleos que exigen 37 o más meses de experiencia como requisito mínimo. Para este grupo,
en la prueba de valoración de antecedentes solo se valorará hasta un máximo de 1440 días de experiencia profesional relacionada adicional al requisito mínimo y el puntaje máximo asignado será de 10. Igual a, octubre de 1440. Experiencia profesional. La calificación se aplicará de acuerdo con 4 grupos de empleos conformados a partir de la cantidad de experiencia exigida en el requisito mínimo. Los grupos de empleos son: Grupo. Fórmula para la calificación. Fórmula para la calificación. 1. Empleos con requisito mínimo de experiencia hasta 12 meses. Para este grupo, en la prueba de valoración de antecedentes solo se valorará hasta un máximo de 360 días de experiencia profesional adicional al requisito mínimo y el puntaje máximo asignado será de 40. Igual a 40.360. 2. Empleos que exigen experiencia entre 13 y 24 meses como requisito mínimo. Para este grupo, en la prueba de valoración de antecedentes solo se valorará hasta un máximo de 720 días de experiencia profesional adicional al requisito mínimo y el puntaje máximo asignado será de 40. Igual a 40.720. 3. Empleos que exigen experiencia entre 25 y 36 meses como requisito mínimo. Para este grupo, en la prueba de valoración de antecedentes solo se valorará hasta un máximo de 1080 días de experiencia profesional adicional al requisito mínimo y el puntaje máximo asignado será de 40. Igual a 401.080. 4. Empleos que exigen 37 o más meses de experiencia como requisito mínimo. Para este grupo, en la prueba de valoración de antecedentes solo se valorará hasta un máximo de 1440 días de experiencia profesional adicional al requisito mínimo y el puntaje máximo asignado será de 40. Igual a 401.440. B. Empleos del nivel profesional. La experiencia adicional al requisito mínimo se valorará de acuerdo con la experiencia exigida para el empleo y tendrá un puntaje acumulable con una parte entera y dos decimales truncados. La escala de calificación será de 0,00 a 40,00 puntos para la experiencia profesional y de 0,00 a 15,00 puntos para la experiencia profesional relacionada. Experiencia profesional relacionada. La calificación se aplicará de acuerdo con 4 grupos de empleos conformados a partir de la cantidad de experiencia exigida en el requisito mínimo. Los grupos de empleos son: Grupo. Fórmula para la calificación. Fórmula para la calificación. 1. Empleos con requisito mínimo de experiencia hasta 12 meses. Para este grupo, en la prueba de valoración de antecedentes solo se valorará hasta un máximo de 360 días de experiencia profesional relacionada adicional al requisito mínimo y el puntaje máximo asignado será de 15. Igual a 15.360. 2. Empleos que exigen experiencia entre 13 y 24 meses como requisito mínimo. Para este grupo, en la prueba de valoración de antecedentes solo se valorará hasta un máximo de 720 días de experiencia profesional relacionada adicional al requisito mínimo y el puntaje máximo asignado será de 15. Igual a
15.720. Grupo. Fórmula para la calificación. Fórmula para la calificación. 3. Empleos que exigen experiencia entre 25 y 36 meses como requisito mínimo. Para este grupo, en la prueba de valoración de antecedentes solo se valorará hasta un máximo de 1080 días de experiencia profesional relacionada adicional al requisito mínimo y el puntaje máximo asignado será de 15. Igual a 151.080. 4. Empleos que exigen 37 o más meses de experiencia como requisito mínimo. Para este grupo, en la prueba de valoración de antecedentes solo se valorará hasta un máximo de 1440 días de experiencia profesional relacionada adicional al requisito mínimo y el puntaje máximo asignado será de 15. Igual a 151.440. Experiencia profesional. La calificación se aplicará de acuerdo con 4 grupos de empleos conformados a partir de la cantidad de experiencia exigida en el requisito mínimo. Los grupos de empleo son: Grupo. Fórmula para la calificación. Fórmula para la calificación. 1. Empleos con requisito mínimo de experiencia hasta 12 meses. Para este grupo, en la prueba de valoración de antecedentes solo se valorará hasta un máximo de 360 días de experiencia profesional adicional al requisito mínimo y el puntaje máximo asignado será de 40. Igual a 40.360. 2. Empleos que exigen experiencia entre 13 y 24 meses como requisito mínimo. Para este grupo, en la prueba de valoración de antecedentes solo se valorará hasta un máximo de 720 días de experiencia profesional adicional al requisito mínimo y el puntaje máximo asignado será de 40. Igual a 40.720. 3. Empleos que exigen experiencia entre 25 y 36 meses como requisito mínimo. Para este grupo, en la prueba de valoración de antecedentes solo se valorará hasta un máximo de 1080 días de experiencia profesional adicional al requisito mínimo y el puntaje máximo asignado será de 40. Igual a 401.080. 4. Empleos que exigen 37 o más meses de experiencia como requisito mínimo. Para este grupo, en la prueba de valoración de antecedentes solo se valorará hasta un máximo de 1440 días de experiencia profesional adicional al requisito mínimo y el puntaje máximo asignado será de 40. Igual a 401.440. C. Empleos de los niveles técnico y asistencial. La experiencia adicional al requisito mínimo se valorará de acuerdo con la experiencia exigida para el empleo y tendrá un puntaje acumulable con una parte entera y dos decimales truncados. La escala de calificación será de 0,00 a 40,00 puntos para la experiencia laboral y de 0,00 a 10,00 puntos para la experiencia relacionada. Experiencia relacionada. La calificación se aplicará de acuerdo con 4 grupos de empleos conformados a partir de la cantidad de experiencia exigida en el requisito mínimo. Los grupos de empleos son: Grupo. Fórmula para la calificación. Fórmula para la calificación. 1.
Empleos con requisito mínimo de experiencia hasta 12 meses. Para este grupo, en la prueba de valoración de antecedentes solo se valorará hasta un máximo de 360 días de experiencia relacionada al requisito mínimo y el puntaje máximo asignado será de 10. Igual a 10.360. 2. Empleos que exigen experiencia entre 13 y 24 meses como requisito mínimo. Para este grupo, en la prueba de valoración de antecedentes solo se valorará hasta un máximo de 720 días de experiencia relacionada al requisito mínimo y el puntaje máximo asignado será de 10. Igual a 10.720. 3. Empleos que exigen experiencia entre 25 y 36 meses como requisito mínimo. Para este grupo, en la prueba de valoración de antecedentes solo se valorará hasta un máximo de 1080 días de experiencia relacionada al requisito mínimo y el puntaje máximo asignado será de 10. Igual a octubre de 1080. 4. Empleos que exigen 37 o más meses de experiencia como requisito mínimo. Para este grupo, en la prueba de valoración de antecedentes solo se valorará hasta un máximo de 1440 días de experiencia relacionada adicional al requisito mínimo y el puntaje máximo asignado será de 10. Igual a octubre de 1440. Experiencia laboral. La calificación se aplicará de acuerdo con 4 grupos de empleos conformados a partir de la cantidad de experiencia exigida en el requisito mínimo. Los grupos de empleos son: Grupo. Fórmula para la calificación. Fórmula para la calificación. 1. Empleos con requisito mínimo de experiencia hasta 12 meses. Para este grupo, en la prueba de valoración de antecedentes solo se valorará hasta un máximo de 360 días de experiencia laboral adicional al requisito mínimo y el puntaje máximo asignado será de 40. Igual a 40.360. 2. Empleos que exigen experiencia entre 13 y 24 meses como requisito mínimo. Para este grupo, en la prueba de valoración de antecedentes solo se valorará hasta un máximo de 720 días de experiencia laboral adicional al requisito mínimo y el puntaje máximo asignado será de 40. Igual a 40.720. 3. Empleos que exigen experiencia entre 25 y 36 meses como requisito mínimo. Para este grupo, en la prueba de valoración de antecedentes solo se valorará hasta un máximo de 1080 días de experiencia laboral adicional al requisito mínimo y el puntaje máximo asignado será de 40. Igual a 401.080. 4. Empleos que exigen 37 o más meses de experiencia como requisito mínimo. Para este grupo, en la prueba de valoración de antecedentes solo se valorará hasta un máximo de 1440 días de experiencia laboral adicional al requisito mínimo y el puntaje máximo asignado será de 40. Igual a 401.440. 5.6 Publicación de los resultados de la prueba de valoración de antecedentes. Los resultados de esta prueba se publicarán en el sitio web de la CNESC, www.cnsc.gov.co /simo, o en el sitio web de la institución de educación superior contratada para realizar esta etapa del proceso de selección, en la fecha que disponga la CNESC,
la cual será informada por estos mismos medios con una antelación no inferior a 5 días hábiles. Los aspirantes podrán consultar estos resultados ingresando al aplicativo con su usuario y contraseña. 5.7 Reclamaciones contra los resultados de la prueba de valoración de antecedentes. Las reclamaciones contra los resultados de esta prueba se deben presentar por los aspirantes que vayan a hacerlas únicamente a través del SIMO, frente a sus propios resultados, no frente a los de otros aspirantes, dentro de los 5 días hábiles siguientes a la fecha de publicación de los mismos, de conformidad con el artículo 13 del Decreto Ley 760 de 2005 o la norma que lo modifique o sustituya, las cuales serán decididas por la institución de educación superior contratada para realizar esta etapa del proceso de selección, quien podrá utilizar la respuesta conjunta, única y masiva, de conformidad con la sentencia T466 de 2004, proferida por la Corte Constitucional y lo previsto por el artículo 22 del FACA, sustituido por el artículo 1 de la Ley 1755 de 2015. Con estas reclamaciones los aspirantes no pueden complementar, modificar, reemplazar o actualizar documentación aportada en SIMO antes del cierre de inscripciones de este proceso de selección o adicionar nueva. Los documentos allegados con las mismas se consideran extemporáneos y, por consiguiente, no se tendrán en cuenta para resolverlas. En la fecha que disponga la CNESC, que será informada con una antelación no inferior a 5 días hábiles en su sitio web www.cnsc.gov.co enlace SIMO, el aspirante deberá ingresar al aplicativo con su usuario y contraseña y consultar la decisión que resolvió la reclamación presentada. Contra la decisión que resuelve estas reclamaciones no procede ningún recurso. 5.8 Resultados definitivos de la prueba de valoración de antecedentes. Los resultados definitivos de esta prueba se publicarán en el sitio web de la CNESC, www.cnsc.gov.co enlace SIMO, o en el sitio web de la institución de educación superior contratada para realizar esta etapa del proceso de selección. Los mismos podrán ser consultados por los aspirantes ingresando al aplicativo con su usuario y contraseña, a partir de la fecha que se informe por estos mismos medios. 6. Conformación y adopción de listas de elegibles. Esta labor se realizará de conformidad con las disposiciones del artículo 24 del respectivo acuerdo del proceso de selección. Bogotá, D.C., noviembre de 2023. Aprobó Henry Gustavo Morales Herrera, asesor de procesos de selección. Revisó Cristian Andrés Soto Moreno, asesor de despacho. Proyectó Jennifer Joana Beltrán Ramírez, profesional especializada de despacho.